alaikum, queridos hermanos, todos de la comunidad islámica. Un placer poder nuevamente restablecer el diálogo a través de esta pantalla, la de Perlas Islámicas. Mi nombre es Umar Marwan Ponce y antes que nada quisiera también agradecer a todas las personas que han enviado sus inquietudes, sus preguntas, inclusive hasta han propuesto temas que vamos a desarrollar a futuro, en futuros programas. Quisiera arrancar el programa de hoy con una pregunta formulada por un hermano de la ciudad de Buenos Aires. Él estaba preguntando lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre el Isa, que las bendiciones y la paz de Dios sean con él, o sea, Jesús del Corán, y el Jesús de los Evangelios? ¿Cuál sería la diferencia si lo hubiere? Bien, mi querido hermano, la pregunta, si bien es amplia y genera para más de un programa, voy a tratar de usar el poder de síntesis y en estos minutos tratar de responderla, porque me parece de vital importancia que tengamos en claro cuál es la semblanza del Corán y cuál es la semblanza de Jesús de los Evangelios. Que la paz y las bendiciones sean con él. Bien, en primer lugar, hablar de Jesús, al menos del Jesús de los Evangelios, es hablar de dos personas distintas, dentro del mismo Evangelio. ¿Por qué? Porque por un lado, es hablar del Jesús que a sí mismo él dice ser un profeta. En algunos evangelios, él mismo dice ser el profeta enviado de Dios, de Alá. Pero hablar de ese Jesús, que sería el Jesús histórico, en el Jesús que creemos los musulmanes, que la paz y las bendiciones sean con él, en el Jesús profeta, también tenemos otro Jesús, que es una especulación más bien del tipo teológica. No tiene nada que ver Jesucristo con el Jesús profeta. ¿Por qué? Porque precisamente hay un elemento gnóstico que ya en esa época ya venían trabajando de manera subrepticia y que aparece como una construcción que une la idea del Jesús histórico con esta construcción iconográfica sobre el Jesucristo. No estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una construcción teológica. En primer lugar, ¿por qué pasa esto? Porque, bueno, Jesús no escribió nada, absolutamente nada sobre sí mismo. No hay ningún registro histórico que sepamos que Jesús haya escrito. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el siglo I, la escritura, dentro del contexto de la mentalidad hebrea, estaba destinada solamente a lo sagrado, es decir, la revelación escrita. Algo que sea sagrado era escrito. Algo que no sea considerado de tal naturaleza por los rabinos de aquel entonces, era considerado o dejado a precisamente la tradición oral. El problema real de todo esto es que los evangelios, tal cual los conocemos, los 4 evangelios sinópticos, fueron retratados y escritos con muchísima posterioridad. Eso es un tema, ¿verdad? Quiere decir que quienes escribieron los evangelios, ninguno de ellos fue testigo presencial de la historia del profeta Jesús. Que las bendiciones y la paz sean con él. Y con decirles, les voy a dar datos más precisos de esta cuestión. Mateo, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo fue escrito en el año 41 de nuestra era. Marcos fue escrito en el año 60 o el 65. Hay autores que señalan en el 60, hay otros autores neotestamentarios que señalan, historiadores que señalan que fue escrito en el año 65.
El libro de Lucas, por su parte, el médico, escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles entre el año 56 y 58 de la era cristiana. En otras palabras, 58 o 60 años después de estos acontecimientos de la historia de Isa. Y el último, el más antiguo de todos, y en el que sí tenemos ciertas inconveniencias en poder aceptar por su estructura y por su mensaje, es el Evangelio de Juan, escrito en el año 98, o sea, casi 100 años después de la historia de Isa, que la paz y las bendiciones sean con él, fuera vivida. En otras palabras, esta distancia espacio-temporal con las narraciones del Nuevo Testamento, en principio sería el primer problema que tenemos que atravesar para tratar de hacer una semblanza, o sea, un estudio profundo de Jesús. Y el otro gran problema es que a este Jesús se le agrega un concepto teológico como el Cristo. Ya eso va a modificar en gran medida la cosmovisión de lo que uno ve como Jesús. Otro elemento que también está en tensión y que también se agrega a la problemática es que quienes escribieron fueron creyentes en Jesucristo, en esta figura. Cosa que es una escritura piadosa que dista muy lejos de ser objetiva. Entonces hay cierta tendencia, cierto sesgo, tal vez influenciado, y no digo tal vez, ustedes lo van a poder leer y se van a poder dar cuenta de la mucha participación ideológica que ha tenido Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, en esta construcción del personaje Jesucristo, que en realidad es una construcción teológica. Otro punto que hay que tener en cuenta es precisamente el mensaje. Notemos que los primeros cristianos, inclusive desde la cuestión iconográfica, desde la iconografía arqueológica, se identificaban en el siglo I hasta el año 100, se identificaban con la figura del pez. La figura del pez fue grabada en las catacumbas, fue escrita y dibujada por los primeros cristianos en Éfeso, en diferentísimos lugares donde han tenido participación. Ellos figuraban el pez con 2 líneas como símbolo identificatorio de su creencia. Ahora fíjense en la rotación desde la creencia en una obra de Jesús, que es la multiplicación de los panes y de los peces, que aparece en los evangelios. Se identificaban con la vida del Maestro Jesús, la vida del profeta Jesús. Ahora aparece, después del año 300, más precisamente después de la irrupción en la historia del emperador Constantino el Grande, aparece la figura de la cruz, reemplazando primeramente la figura del pez, que representaba y simbolizaba la vida del profeta. Ahora no. Ahora ya no era tan importante los milagros de Jesús, ni la vida piadosa que él vivió, sino que ahora, después de Constantino, lo más importante es la cruz del Calvario. Tal es así que Pablo dice que si Cristo no murió y resucitó de entre los muertos, vana es la fe. Así que ya agregamos el elemento crístico a esta cuestión, ¿verdad? Pero eso fue muy tardíamente. Ya partimos de la base de la creencia en el mensaje de Jesús como algo importante y trascendente, ¿verdad? Porque ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Bueno, dar un mensaje, y el mensaje de Alá vino a dar. Que Alá es uno.
A Alá él se refería. Oraba como todo musulmán ora, inclinando todo su cuerpo. Los mensajes claros y distintivos de la figura de Isa, Jesús, que las bendiciones y la paz sean con él, fueron categóricos, pero se reemplazó esa figura por otra figura, que era la figura de la cruz, la figura de ese Cristo, ¿verdad? Tal es así, ¿y por qué les decía que íbamos a tener un elemento en tensión en relación a esto? Que Juan, en su evangelio, miren cómo inicia el evangelio Juan. Lo inicia en griego, con todo lo que implica eso, ¿verdad? La mentalidad griega, la mentalidad precisamente de la gnosis, conceptos gnósticos hay muy arraigados en el evangelio. Fíjese cómo inicia el evangelio Juan, en el año 100 después de Cristo. Aclaro esto porque es importante tener en cuenta la fecha. En argeologos, o logo kai theon, es proston theon. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Ya ahí irrumpe el concepto crístico. Para la idea de Juan, Cristo era Dios. Jesucristo era Dios. Cosa que, por oposición, no podemos estar de acuerdo. Porque no se puede, no se debe asociar a Dios familia. Eso sería ser un asociador de un concepto verdadero por otro concepto que es totalmente falso. Jesucristo tampoco, estando en vida, Jesús, estando en vida, tampoco se asoció, más allá de asociarse como un profeta de Dios. Él decía, Dios uno es. Alá es uno, bajo el concepto de Jesús. Pero resulta ser que para Juan, que es una interpretación de la obra que vino a ser Cristo, resulta ser que era Dios. Ahora, ¿qué hay detrás de este pensamiento? Por ejemplo, que no se ponen de acuerdo, para nada, los demás autores de los otros evangelios. Para Mateo, Marcos y Lucas, Jesús es el Mesías. Para Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Es increado. Es Dios. Por ejemplo, Jesús es un hijo creado por Dios y no nacido, sino creado. En otras palabras, es el Cristo. Este concepto pagano ya viene siendo asociado por Pablo, Saulo de Tarso, quien señala y quien le da poder deificado a Jesús. Por eso, cuando nos acercamos a los evangelios, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Saber qué evangelio es consecuente con la realidad y qué evangelio es una construcción basada en un concepto teológico y no en un concepto que se ajuste a una realidad. Otra cuestión que creo que es donde está mayormente el problema es en el mensaje. Creo que ese es el problema más grande que tiene el Jesús del Evangelio de Juan con el Jesús profeta en el resto de los evangelios, inclusive en la ortodoxia neotestamentaria, que es el mensaje.
El mensajero, para la mente de Juan, el mensajero es más importante que el mensaje de Alá. O sea, lo que vino a decir Jesús no es tan importante como la muerte de Jesús. Es decir, que el mensaje del mensajero no es importante. Lo que es importante es el mensajero. Cosa que eso es una gran contradicción para nosotros los musulmanes. Nosotros creemos que el mensaje de Alá, así tal cual lo ha manifestado Él, es impoluto, es perfecto. Pero esto de la mixtura de estas ideas gnósticas, del Cristo interior, todas estas ideas del gnosticismo han cavado hondo, y ya en la época que se escribió el Evangelio de Juan, insisto, en el año 98, ya había eclosionado todo. Más las ideas que traía Pablo hicieron una eisegesis de la cuestión de Jesús el profeta y asociaron a Jesús el profeta con esta construcción teológica que ya traían los conceptos gnósticos y los conceptos de Saulo de Tarso. Espero, mi querido hermano, que te haya gustado esta contestación. Tenemos más para dar, pero eso va a ser en otro encuentro. Así que marca like y seguimos juntos en esto que hemos dado en llamar perlas islámicas. Que Alá os dé la bendición y que los señale el camino recto.